Ciudadana. Ahora, el tema que además hemos venido arrastrando durante las últimas semanas por cuestiones de tiempo es importantísimo, ha dado, pues, si no giros, si bien ha tenido picos interesantes, que es esta nueva política migratoria, pues prácticamente forzada por Donald Trump a través de una amenaza con los aranceles. Es interesante, Pamela, porque hacia el final de la Guerra Fría los Estados Unidos empiezan a migrar su paradigma. En lugar de clasificar las amenazas de Oriente a Occidente, Unión Soviética versus Estados Unidos, empiezan a clasificar amenazas que viajan de sur a norte. Migración ilegal, tráfico de drogas, problemas de violencia y lo que llama la atención de todo el chantaje que vimos hace unas semanas hacia el gobierno de México es que Trump acaba de obtener de forma completamente gratuita su muro fronterizo que tiene el nombre de Guardia Nacional. Veíamos las imágenes, no recuerdo si fueron de ayer o antier, que la Guardia Nacional detiene a migrantes centroamericanos de salir del país, ¿no? Una cosa bien extraña, ¿no? Un ejército deteniendo a alguien para salir del país. Y es muy extraño porque no se obtuvo nada a cambio, es decir, fue solamente el mero chantaje el que no se impusieron aranceles. Y además, note la narrativa de Trump, no dijo ya se suspenden definitivamente, se dice se posterga, vamos a ver si este acuerdo funciona. Y muy en el fondo lo que vamos a seguir es encontrando el mismo chantaje de los aranceles repitiéndose una y otra vez en distintos temas de la agenda. El gran fracaso de este gobierno es que se dio, que genuinamente se compró y no hizo la lectura como la que hace Ramón de que Trump está en campaña y lo que busca es simplemente el teatro de Trump. Exactamente. ¿Pero qué hubieras hecho? A ver, una de las grandes medidas que implementó el fallido gobierno pasado es responder a aranceles con aranceles. Lo que hizo el gobierno pasado fue, ante la imposición de aranceles a ciertos productos estratégicos en México, lo que hizo Relaciones Exteriores fue imponer aranceles en los núcleos de los votantes de Trump. Entiéndase, los estados industriales, agrícolas de los Estados Unidos que reportan muchos votos al Partido Republicano. Ohio, Wisconsin. Y la respuesta funcionó bien porque los electores norteamericanos empezaron a sentir la presión y de inmediato se retiraron los aranceles. La estrategia debe haber sido exactamente la misma. Ok, hay una disparidad económica entre el tamaño del poder de coacción que tiene Estados Unidos versus México, pero si sabemos que esa estrategia sí funciona, lo que debimos haber hecho es implementarla, porque si no lo que va a ocurrir es que nos van a seguir chantajeando con lo que sea una y otra vez en la medida en que este señor siga en la presidencia de los Estados Unidos. El flujo migratorio depende de factores que expulsan migrantes y de factores que atraen migrantes. Y eso genera un suministro de personas. La teoría o la apuesta del gobierno de Trump era cortar la transición, pero no cortar el suministro. La apuesta del gobierno de Andrés Manuel y del Programa de Desarrollo de Centroamérica que Marcelo Ebrard está impulsando es cortar el suministro y cortar la transición. ¿Cómo cortas el suministro? Invirtiendo en factores que expulsan a los migrantes de su tierra. Inseguridad, miedo, desastres, desempleo, malas instituciones de salud, malas instituciones de seguridad social, etc. ¿Qué es lo que atrae migrantes? Oportunidades, empleo, seguridad, buenas instituciones, etc. Entonces, invertir este dinero, que es, y además una de las cosas que me preocupa sinceramente de cómo mienten la prensa fifí y los detractores del gobierno de Manuel. Es decir, que este dinero... Está recuperando sus lugares. Es que es una gran mentira. Aférrate, decir que de Ramón. pronto a Andrés Manuel se le ocurrió como de su cartera invisible sacarse esa lana. Ese dinero ya existía. Desde 2012 a 2016, el Programa de Desarrollo para Centroamérica y el Caribe ha invertido más de 129 millones de dólares en diferentes proyectos destinados a este tipo de acciones. De los 30 que se invirtieron de manera directa, y voy a citar a Marcelo Ebrard, sin condiciones políticas ni financieras, esto es un triunfo humanista para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, está destinado precisamente a invertir en regiones para que se genere el empleo. Lo que me preocupa y donde estamos viendo los límites de este programa es que parece ser que esta inversión se va a hacer sobre todo en este programa de Sembrando Vidas, de reforestación de áreas con árboles frutales y maderables, que eso, bueno, es una inversión naturalmente a largo plazo, ¿no? Habrá que ver qué tanto funciona y sobre todo los medios con los que se administren esos recursos al interior de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua. Vamos a ver cómo progresa ese hecho. Pero con tanta oposición doméstica, Andrés Manuel no podía jugársela peleándose con Estados Unidos. Se acabó la 4T si tienes Estados Unidos en contra. Se acabó. Porque si de por sí tienes a muchos empresarios en contra, muchos grupos domésticos en contra, lo que diga Estados Unidos. Y desafortunadamente, Andrés Manuel, y lo ha dejado ya absolutamente claro, con Estados Unidos no se mete.
Y si te das cuenta, Pamela, nada más como una acotación rapidísima, la lógica es que es mucho más barato atender las causas profundas de la migración que estar administrando los efectos. Es decir, es mucho más barato invertirle 10 o 20 años al desarrollo de Centroamérica que estar pagando durante décadas una Guardia Nacional o un Instituto Nacional de Migración construyendo muros, porque lo que haces es cortar el suministro del país. Y es paradójico que esa lógica sí la esté pensando Andrés Manuel para Centroamérica, pero no la esté pensando para México. En México la propuesta de la Guardia Nacional es nuevamente un paliativo, es un paracetamol, es algo que nada más palia los efectos de la falta de desarrollo y de la inseguridad, pero que no atiende sus causas profundas. ¿Cuál es el problema de la Guardia Nacional? Yo la despliego en un estado, pon tú que se quede un año y medio y después se va. Pero sin una labor de reconstrucción de las policías, de los ministerios públicos, de los tribunales, lo que va a suceder es que tan pronto como se vaya el ejército, la Guardia Nacional, o como quieran llamar, va a regresar el problema. Entonces, es muy paradójico que Andrés Manuel sí lo haya visto para Centroamérica y no se esté dando cuenta de que la misma lógica opera a nivel nacional. Sí, mira, eso que mencionas, esto último de la Guardia Nacional y de la militarización de las policías, hay un artículo en Nexos este mes de Natalia Mendoza, en donde justamente habla de la privatización, dice ella, lo estoy citando de memoria, a lo mejor me equivoco un poquito, la privatización de la seguridad, ¿no? Y justamente dice, encareces inclusive más ese servicio que se le ha quitado al Estado, o esa función que se le ha quitado al Estado, militarizando con la Guardia Nacional, ¿no? Digo, eso como acotación. A mí lo que me preocupa es, veo dos cosas, otra vez. Primero, el espejo que se generó con todo el discurso del exilio español, que coincidió, siempre hay coincidencias muy chistosas, ¿no?, con esas cosas. Entonces el 20 de junio se celebra el Día del Refugiado, ¿no? Y hay un discurso muy bonito en donde dicen, claro, los españoles que construyeron este país prácticamente, ¿no?, crecimos mucho, los académicos, los centros como el Colegio de México, etcétera. Y por otro lado, pues a los centroamericanos, pues ya a los sudamericanos también les toca, ¿no? No los quieren como mucho, y me refiero a los datos que se publican tanto en la encuesta del Financiero como en la encuesta de Consulta Mitofsky respecto del apoyo que tiene la política del presidente. Claro, no de sectores de izquierda. La izquierda está muy desesperanzada, muy desilusionada. Ayer Emiliano Monge lo escribía en El País, ¿no?, y decía, pues es que esto no era lo que habíamos votado. Hemos votado en todo caso por un presidente que no le volviera a dar en bandeja de plata a Trump la presidencia. Yo estoy de acuerdo contigo, en realidad me parece que no hay, López Obrador fue un candidato que durante la campaña lo que mostró era una habilidad para torear a la bestia, ¿no? Claro. Y lo hizo bien, me parece, porque Trump inclusive decía, a este sí lo respeto, ¿no? Mostraba que era o por lo menos como candidato, y a los primeros meses de la presidencia, mostraba que era un candidato al que le tenía como ese respeto porque lo veía como un igual. No quiero hablar de lo que dijo del otro presidente, pero digamos, lo sobajó reiteradamente. Ahora estamos en otra coyuntura porque Trump efectivamente, después de los datos que le dan, de que lo estaba rebasando prácticamente cualquier candidato demócrata, por ahí decían inclusive que era el presidente menos popular desde Jimmy Carter, que iba a buscar la reelección, y entonces probablemente a esa lógica atienda el discurso o el endurecimiento del discurso de Trump. Aún así, la prensa de Estados Unidos no le da esa victoria apabullante que sí se le da aquí en México, ¿no? O sea, como esas dos lecturas. Y otra cosa, respecto a la migración en el sur, hay una serie de reportajes, ayer se publicó el primero en El País justamente, de la frontera entre México, Belice y Guatemala, y hablan me llamó la atención una cosa, porque es una frontera, es una de las que más cruces tienen migratorios, digamos, de gente, y está olvidada, es una frontera porosa. Entonces sí había que tomar alguna decisión respecto de quién cruza y quién no cruza en esa geografía, ¿no? Ahora, lo que es una gran ironía, Pamela, ya nada más para cerrar, es que Estados Unidos es en buena medida generador de la violencia en Centroamérica. Es el primer consumidor de drogas del mundo, y todas las armas que utiliza la delincuencia organizada en México y en Centroamérica vienen de los Estados Unidos. Yo creo que está bien la ayuda humanitaria a Centroamérica, era un tema que estaba pendiente desde hace varios sexenios, pero si no viene acompañado también de un compromiso para detener el flujo de armas que está detrás de los electores de Trump, el problema de la violencia va a seguir existiendo durante mucho tiempo. El informe de gobierno de Manuel López Obrador es el 1 de septiembre. ¿Sabe que va a haber pirotecnia próximamente en julio? El 1 de septiembre es el informe, y yo quiero ver de qué va a hablar. Ramón, Víctor Alonso, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pablo. Sí, yo nada más para cerrar con el público con una pregunta que me he estado haciendo las últimas semanas.
¿qué hubiera hecho Andrés Manuel López Obrador desde la oposición si las decisiones que tomó sobre este tema las hubiera tomado? Los hace garras, los condena el tigre los completamente. suelta Sí, completo. sí, sí, Ahorita sí. está Manifestaciones, bueno, concentración. Es completo cambio. No es lo mismo ser borracho que cantinero. Es clarísimo. Ya dejó clarísimo eso. Muchas gracias. Y así cierra la historia de Orgullo Fresco.